versículo 1 al versículo 14. Y cuando lo tenga listo por ahí, me confirma con un fuerte amén. ¿Está listo? Bien, vamos a darle lectura. Quiero que me siga con su vista en estos pasajes. No se me le despegue ahí a estos textos que vamos a darle lectura. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 1:1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba conmigo. Diga junto conmigo: José estaba en Egipto. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Y el tema de esta tarde lo he titulado: te voy a libertar. ¿Cuál es el tema? Te voy a libertar. Dígale que está a un lado de usted: Cristo quiere hacerte libre. Y quiero leerle el extracto de una carta. Quiero que ponga mucha atención a lo que le voy a leer en este momento. Las cosas no salieron como yo esperaba, y tuve otro ataque de pánico que me llevó a tomar decisiones equivocadas. Ya no encuentro una salida y estoy lleno de vergüenza con mi familia y mis hijos. Sé que cometí muchos errores. Es difícil lidiar así en la vida y estoy ya muy cansado y solo. Lo que le acabo de leer es el extracto, es una parte de una carta de despedida de un hombre que estaba pensando en quitarse la vida. Este hombre comunicaba con sus palabras muchos de los sentimientos y perspectivas de la vida. Aquel que está sufriendo periodos de depresión, ataques de pánico, o que no está entendiendo lo que en su vida está pasando. La frustración, la incapacidad, el miedo, la falta de descanso, la falta de paz, la desesperanza, la culpa, el remordimiento, la vergüenza, el desgaste, el cansancio y la soledad. Es prácticamente lo que esta parte de esta carta de este varón que estaba tratando de despedirse es lo que está mostrando. Las letras de esta carta que yo le acabo de leer son de una persona que no era creyente. Él no sabía que el rey David hace más de 3000 años había pasado precisamente por temporadas de sentimientos exactamente iguales. ¿Cuántos de nosotros como creyentes alguna vez hemos pasado
quizá este mismo tipo de periodos en nuestra vida. El desgaste, la constante angustia, la constante sensación de que todo está en mi contra. A veces me encuentro sin fuerzas y a veces la culpa es algo que taladra sobre nuestra cabeza. El libro de Éxodo, hermanos, que acabamos de leer una parte de este libro, es una carta muy parecida a lo que el pueblo de Israel precisamente estaba sintiendo en estos momentos donde ellos se encuentran cautivos en la ciudad de Egipto. Ellos estaban entrando a una nueva ciudad y Éxodo, hermanos, es precisamente nuestra historia. Diga conmigo, Éxodo es mi historia. Este es exactamente, hermanos, si nosotros damos una leída completa al libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que es prácticamente su historia y mi historia narrada aquí exactamente en unas líneas o en unos cuantos pasajes de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces pasamos sucesos que nuestra mente, hermanos, no puede lograr entender? O sucesos o momentos difíciles que no les encontramos razón alguna. O sucesos en nuestra vida que los podemos meditar y podemos preguntarnos, ¿qué voy a sacar de positivo de todo esto? Muchas veces como creyentes olvidamos, hermanos, que nuestra vida está al control absoluto de Dios y que igual que el pueblo de Israel, nuestra historia, hermanos, de principio a fin está bajo el cuidado de Dios. Yo le quiero preguntar con esto que estamos introduciendo, ¿alguna vez usted se ha sentido con este tipo de sentimientos, con este tipo de pensamientos, con todo este desgaste, donde no encuentra sentido a lo que usted y yo pudiéramos estar pasando? ¿Usted alguna vez se ha sentido de esta manera? ¿O será que nada más yo he tenido momentos en los que yo me he encontrado en este tipo de situación? ¿Usted también se ha encontrado momentos difíciles que usted por donde quiera que usted los agarre el problema y lo desmenuce, usted dice, yo no veo que de bueno vaya a sacar de esto? Así se encontraba, hermanos, el pueblo de Israel cautivo en la ciudad o en la nación de Egipto. Y Éxodo, hermanos, nos muestra la manera en cómo Dios libera al pueblo de la esclavitud en la que ellos se encontraban sometidos, para después llevarlos a la tierra que Él les había prometido hace mucho tiempo atrás a su padre Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 7. No lo busque. Y con esto, hermanos, con esta pequeña reseña de lo que el libro de Éxodo prácticamente nos narra en todas sus páginas o en todos sus textos, quiero entrar inmediatamente, hermanos, en un punto el cual yo lo titulé de la siguiente manera: bienvenido a Egipto. Dígale al que tiene a un lado, bienvenido a Egipto. Y esa simple bienvenida como que no suena muy bien, ¿verdad? Es más, el simple hecho de nombrar el nombre de Egipto, ¿verdad? Ya como que a nuestra mente, a nuestros pensamientos, ya como que comienzan a hacer algo como que dice uno, algo aquí como que no cuadra o no entra en este rompecabezas, ¿verdad? Egipto. ¿Qué de bueno a lo que usted y yo conocemos o hemos visto de Egipto, hemos leído en la Biblia o conocemos de un poco de historia? Podríamos decir hoy, ¿qué vamos a sacar de bueno de Egipto, verdad? ¿O cómo me estás diciendo que le dé la bienvenida a Egipto? Y mira, quiero que vaya conmigo nuevamente a Éxodo 1, versículo 1. Vaya conmigo nuevamente ahí. Y usted se va a dar cuenta por qué le puse a este punto, bienvenido a Egipto. ¿Está listo ahí? Sígame con su vista. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron o que entraron ¿a dónde? A Egipto. Ahí está, hermanos.
Israel, los hijos de Israel o los hijos de Jacob, ellos estaban, hermanos, ahora entrando a una tierra nueva, costumbres nuevas, ideas nuevas, cultos diferentes y cantidades de dioses que Egipto adoraba, hermanos. Y estuve buscando qué significa Egipto. Y Egipto, hermanos, ponga mucha atención porque tiene mucho significado con lo que vamos ahorita a empezar a introducirnos. Egipto, hermanos, es una traducción del hebreo que quiere decir Misraim, que significa encerrado, moderación, miseria, tribulación o angustia. ¿Qué le parece? Entonces, los hijos de Israel estaban entrando a la ciudad de Egipto, estaban entrando a un lugar donde ellos se iban a encontrar encerrados. Estaban entrando a una tierra donde la miseria, la angustia los iba a comenzar a gobernar en sus vidas. ¿Usted alguna vez se ha sentido encerrado? ¿Se ha sentido quizá en la miseria? ¿Se ha sentido en la angustia y en la tribulación? Yo quiero decirle hoy, bienvenido a Egipto. Como que no nos cuadra muy bien, ¿verdad, hermanos? Como que no nos gusta este tipo de bienvenida. Usted quisiera escuchar bienvenido a Templo Betania, ¿verdad? Ahí como que el corazón se nos alegra, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, hermano, bienvenido a Egipto. Y es ahí, hermanos, que se conoce también como la tierra de Cam, porque según la tradición, Cam hizo algo, consiguió que sus hijos se fueran hacia Egipto. Y usted recuerda quién era Cam, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, ¿los hijos de quién? De Noé. Y recuerde que precisamente Cam es el que comete algo con su padre y recibe una maldición de parte de su padre, ¿verdad? Entonces, precisamente esto es lo que relata la historia. Entonces, recordemos lo que Cam hizo desagradable ante su padre Noé. Pero bueno, para irnos adentrando así, para irnos metiendo a Egipto, hermano, ¿usted quiere entrar a Egipto? ¿Sí? Todavía veo como que la idea no le agrada mucho. De aquí les veo así los rostros y no quiero entrar a Egipto. Pero bueno, ¿por qué los hijos de Israel entraron a Egipto, hermano? Mire, ellos entraron porque ellos tenían de parte de Dios una promesa hacia Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2, Dios le da una promesa a Abraham. Y recuerda de qué dependía esa promesa. Te voy a bendecir, ¿verdad? De ti voy a hacer una nación grande. A los que te bendigan voy a bendecir, y a los que te maldigan yo los voy a maldecir, ¿verdad? De ti voy a levantar una nación. Y Israel tenía una promesa de parte de Dios para sus vidas. Y ellos también, hermanos, entraron a Egipto porque Dios mismo ya había anunciado esta cautividad. Quiero que vaya conmigo ahora sí a Génesis 15, 13 y 14. Ellos no estaban desapercibidos, hermanos, de que iban a entrar a Egipto. Mire lo que dice Génesis 15, 13. ¿Está ahí? Dios está hablando con Abraham, le está prometiendo precisamente el hijo de la promesa. Y mire lo que le dice en el cumplimiento de este hijo. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra, ¿qué? Ahí está. Mira, Abraham, te estoy avisando que tu descendencia va a morar en una tierra ajena, van a ser esclavos. Y dice, y será esclava allí. Y serán oprimidos, ¿cuántos años? 400 años. Versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cómo van a salir? Con grandes riquezas. Y dice el versículo 15: y tú vendrás
a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo aquí. Entonces, hermanos, ellos están entrando en Egipto bajo una instrucción de parte de Dios. Ellos no están entrando sin un desconocimiento. Ellos entran exactamente con un entendimiento de por qué ellos estaban ahí. ¿Por qué? Porque a nuestro padre Abraham se le había advertido que la nación iba a entrar como esclava, iban a estar ahí 400 años. Pero bueno, quiero decirle que Egipto, hermanos, era parte del plan y propósito de Dios. Pero también quiero decirle, hermano, que todos nosotros tenemos un Egipto. Todos los que estamos en este lugar, no hay uno que no haya tenido un Egipto, que no haya pasado, o que posiblemente esté atravesando por la ciudad de Egipto, por su Egipto, hermano. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido encerrados, nos hemos sentido atribulados, nos hemos sentido angustiados, o en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido en la miseria, que Dios no nos escucha, que Dios no me oye, me siento solo, las dudas me invaden. Todos y cada uno de los que estamos aquí, hermano, de una o de otra manera hemos pasado un Egipto. Pero yo quiero decirle algo, hermanos, que ese Egipto por el cual tú posiblemente puedas estar pasando, quiero decirte el día de hoy que ese Egipto es parte del plan y propósito de Dios para tu vida y para mi vida, hermano. No está fuera de la mirada de Dios. Y es en ese lugar, hermano, donde entraron con el permiso de Dios. Ellos no entraron sin permiso, ellos entraron con todo el permiso, con las puertas abiertas que Dios les estaba abriendo, para que en Éxodo capítulo 1 nos diga, y estos son los nombres de los hijos de los hijos de Israel que entraron a Egipto. Yo le quiero preguntar hoy, hermano, ¿cuál es tu Egipto? ¿Cuál es nuestro Egipto, hermano, el día de hoy? ¿Qué nos está haciendo sentir que estamos encerrados? ¿Qué nos está haciendo hoy sentir esa duda, como que Dios no me escucha o que Dios me ha abandonado? ¿Cuál es tu Egipto el día de hoy? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué es lo que sobre tu vida sientes la opresión? Yo quiero decirte que en tu Egipto no te alarmes. No te alarmes. No estás solo en Egipto. Si estás ahí, fue porque Dios lo está permitiendo. Si vas a entrar a Egipto, es porque Dios lo va a permitir. Pero que tú tengas la seguridad que si tú vas a entrar, estás ahí o pasarás más adelante, tú lo vas a entrar con la autoridad y el permiso de parte de Dios. Mira, como si Dios te abriera la puerta y te dijera a Dios, bienvenido a Egipto. Y es algo como que no nos gusta, hermano, como que no nos parece quizá mucho. Pero quiero decirte, hermanos, que es ahí donde Dios va a cumplir su plan y propósito para tu vida y para mi vida, hermano. Es ahí, en el lugar que quizá nosotros, a ti y a mí, menos nos gusta, es donde Dios, hermano, va a cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Qué sucede en Egipto, hermanos? ¿Qué es lo que ahí en Egipto puede suceder? ¿Sabe qué sucede en Egipto? Estaba estudiando estos textos y yo podía observar cosas que pueden suceder ahí adentro de Egipto. Y algo de lo que yo pude identificar, hermanos, es de que ahí, en ese lugar, cuando tú y yo nos sentimos encerrados, cuando nos sentimos angustiados, cuando sentimos que no hay una salida, es ahí, hermano, donde Dios nos recuerda quiénes somos nosotros. Mira lo que dice Éxodo, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob. Mire,
Cada texto, cada párrafo, cada palabra, cada frase, hermanos, allí en la Biblia tenemos que leerla de manera tan detallada, porque Dios en el mínimo detalle de su palabra, hermanos, Dios puede hablarnos. Dios puede mostrarnos cosas que quiere revelarnos. Y es ahí, hermanos, en Egipto, donde Dios me recuerda quién yo soy. Por eso menciona, estos son los nombres de los hijos de Israel. Y si usted se da cuenta, hermanos, ahí hay un juego de palabras, porque menciona, dice, los hijos de Israel, es decir, Jacob. Es el mismo, hermanos, es el mismo que está mencionando, Israel y Jacob. Usted recuerda quién era Jacob, ¿verdad? Es Israel, hermano. Nada más que luego Dios le cambió el nombre. ¿Usted recuerda qué significa Jacob? Suplantador. Y más adelante Dios le pone y le cambia el nombre por Israel. ¿Y usted sabe qué significa Israel? Príncipe de Dios. Dios nos enseña, hermanos, el cambio radical que una persona sufre en su vida en medio de atravesar por un Egipto en su vida, hermanos. Es ahí donde Dios, mire, nos puede cambiar nuestro nombre. Es ahí donde Dios me dice, donde Dios me habla y me dice, mira, tú eras el suplantador, pero ahora mira, tú eres el príncipe de Dios. Y es donde empezamos, hermanos, a entender un propósito de Dios para nuestras vidas. Y Dios nos enseña, hermanos, precisamente el cambio radical que una persona sufre en su vida cuando usted y yo entramos o le damos la bienvenida a nuestro Egipto, a nuestro problema. Ahí Dios me quiere recordar quién era yo y quién puedo ser ahora, hermano. ¿Quiénes éramos? La Biblia nos habla que antes éramos hijos de ¿qué? Hijos de ira. No teníamos padre, no teníamos nación, pero que ahora Dios nos ha rescatado, Dios nos ha liberado del pecado, Dios nos ha hecho libres y Dios ahora nos dice, ahora te puedo llamar mi hijo, ahora tienes un padre, ahora tienes una nación, ahora tienes promesas. ¿Se fija? Jacob, hermano, nos muestra el hombre carnal o el engañador, y el nombre de Israel nos representa, hermanos, como el hombre transformado o convertido. ¿Cuáles somos nosotros, hermanos? Mire, posiblemente usted esté pasando por un Egipto, posiblemente usted va a entrar por un Egipto donde Dios quiere cambiarle su nombre. Donde Dios quiere, a través de ese problema, de esa situación difícil que nosotros podamos atravesar, podamos ser convertidos, hermano. O podamos conocer realmente el poder y la misericordia de nuestro Dios. Y es ahí donde Jacob, con su lucha con Dios, fue transformado, hermanos. Entonces, Dios quiere hacer, hermanos, Dios quiere hacer un Israel de cada Jacob en este mundo. Dios quiere hacernos, hermanos, agentes de bendición en este mundo, hermano, que día con día se pierde en el pecado, en la maldad. ¿Qué más sucede, hermanos, en Egipto? Mire, algo que también sucede ahí en nuestro Egipto, hermano, es que desde ahí, hermanos, Dios te conoce y te cuida, hermano. No estás solo en tu problema, no estás solo en tu tribulación. El enemigo trata de hacer o pensar o hacerte pensar que tú estás solo, que quizá Dios ni siquiera te oye. Pero es ahí, hermanos, en medio de la tribulación, es en el Egipto donde Dios podemos conocer a Dios y donde podemos experimentar el cuidado de Dios, hermano. Dios es tan detalloso, hermanos, en cada parte de su palabra. Por eso, hermano, Él menciona y dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob. Dice que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Y comienza a mencionar ahí, hermanos, una serie de nombres. Y cada uno de ellos no entraron solos, hermanos, entraron con sus familias.
Dios, hermano, cuidando de cada uno de ellos. Los voy a cuidar. Ellos van a entrar a una tierra diferente, donde va a haber culturas diferentes, pero no van a entrar solos. Ellos van a entrar con su familia. Y ahí Dios nos deja escrito todo esto, hermanos. Entonces, es ahí donde Dios, hermanos, quiere hacerse un Dios personal en cada uno de nosotros. Es ahí, hermano, donde Dios quiere que tú lo puedas conocer de manera todavía mucho más directa, de manera todavía mucho más personal, hermanos. Es ahí donde Dios te quiere mostrar el cuidado que Él tiene hacia la vida de cada uno de nosotros. Es ahí, hermanos, en Egipto, donde Dios se hace personal y quiere que usted y yo podamos tener una relación con Él. Pero es lo que menos a veces tenemos o logramos entender, que ese es nuestro problema, que esa es nuestra situación, que Dios quiere que yo aumente mi relación con Él. Pero es lo que menos sucede muchas veces, porque es cuando más, mire, nos alejamos de Dios, hermano. Cuando estamos en Egipto, cuando me siento encerrado, cuando la depresión, la ansiedad, la duda, todo me empieza a invadir, es cuando suelto la toalla y digo, esto no tiene sentido. A esto yo no le encuentro ningún bien. Esto no es para mí. Cuando lo que deberíamos de hacer es sumergirnos más en la presencia de Dios, buscar más de las cosas de Dios, hermano. Porque algo que también sucede en Egipto, hermano, es que Dios te quiere bendecir. Ahí, hermano, en tu problema, ahí en tu angustia, ahí en tu opresión, ahí en tu Egipto, es donde Dios, hermano, se está preparando tu éxodo. Yo no sé si lo entendió, hermano, se lo voy a repetir. Eso en tu Egipto, en tu encierro, en tu tribulación, en tu problema, en tu crisis, en tu problema, en todo lo que tú estás pasando. Es ahí, hermano, donde Dios está preparando tu éxodo, está preparando tu salida. Y es ahí, hermano, donde tu libertad y mi libertad se valora. Ahí se valora, hermano, nuestra libertad. Y es ahí, hermano, donde la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Así que hoy tenemos que salir de este lugar sin la pregunta, hermanos, Señor, ¿por qué? Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Porque yo lo estoy permitiendo, nos dice Dios ahora. Porque yo te abrí la puerta para que tú pudieras entrar a ese problema que estás pasando. Porque quizá no te acercas a mí. Hay un salmo que dice, no seas como el ¿qué? Como el caballo, ¿no? Como el mulo que ocupan ¿qué? Un freno, ¿no? Para que se acerque a su dueño. Y muchas veces, hermanos, es en medio de estos problemas que, bueno, Dios como que jala la rienda de cada uno de nosotros y nos acerca a su presencia, hermano. Entonces, dejemos de preguntarnos por qué. ¿Por qué, Señor? Bueno, hoy Dios nos está diciendo, bueno, porque yo lo estoy permitiendo, porque es ahí donde voy a preparar tu salida. Estoy preparando tu libertad. Te voy a sacar, pero es necesario que tú pases por Egipto. ¿Usted cree que Dios no pudo evitar que su pueblo no pasara por ahí? Por supuesto, hermano, que Dios pudo evitar que su pueblo pasara por todas estas aflicciones, hermano. Entonces, bienvenido a tu Egipto, porque tu éxodo está cerca. Y quiero que recuerde algo, hermano. Vaya conmigo a Éxodo 1 nuevamente. En el versículo 5. Éxodo 1:5. ¿Está ahí? Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántos? ¿Y qué sigue ahí? Fuerte ahí, a ver otra vez, a la cuenta de 3, ¿qué dice ahí? 1, 2, 3. ¿Quién estaba en Egipto? ¿Quién estaba esperando al pueblo? ¿Ya? José, hermano. Ya estaba ahí. Ya había pasado momentos difíciles, hermanos.
Y me llamó la atención porque la Biblia dice que José estaba en Egipto. ¿Cómo llegó José, hermanos, a la ciudad de Egipto? ¿Usted sabe cómo llegó José hasta ahí? Llegó esclavo, hermano. Él llegó por medio de una conspiración de su parte, de sus hermanos. ¿Era el preferido de quién? De papá, era el preferido de papá. Luego los papás ahí tienen ahí como el preferido, ¿verdad? Y luego los demás hijos ahí como se sienten, pues es que es tu preferido. A él lo quieres más que a mí. Y José, hermanos, era como el preferido de su papá. Y era tan preferido que hasta le hizo una túnica de ¿qué? Para que lo distinguiera de sus demás hermanos y como para que les diera más envidia, ¿verdad? Los papás. ¿Usted tiene preferido? Y José es como llega a la ciudad de Egipto, hermanos. Entra por medio de una conspiración de parte de sus hermanos para matarle. Los hermanos de José lo ven y dicen, ahí viene el soñador. Y dice la Biblia que empiezan a tramar cómo matarlo. Tenemos que destruirlo. Porque según él tuvo un sueño ahí de que nosotros nos íbamos a inclinar ante él. No, ese José está fuera de sí. Y empiezan a conspirar, hermanos, para matarlo. Y es ahí donde Dios muestra el cuidado de Dios por medio de su hermano Rubén. Interviene ahí Rubén y dice, no, espérense, no lo maten, miren, vamos haciendo mejor otro plan. ¿Qué les parece si lo aventamos ahí mejor a una cisterna? Y lo aventaron a una cisterna, hermanos. Hicieron todo su plan, su trama, y lo aventaron a una cisterna. No resulta el plan, lo sacan para venderlo a una tropa que venía de ismaelitas, precisamente, que iban precisamente a la ciudad de Egipto, hermano. Qué casualidad, ¿verdad? Que iban a la ciudad de Egipto. Él entra como un esclavo ahí, hermano, comprado por Faraón. Y la Biblia dice en Génesis 39, 1 y 2, dice, en Egipto que Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? Jehová, hermano. ¿Quién está con usted en su tribulación? No sabe. Estoy cruzándola solo. No, hermano, usted no está cruzando solo su adversidad. Usted no está solo ahí. Jehová está con usted. El Dios de José es su Dios. Y yo no sé si usted lo cree, pero el Dios de José es mi Dios, hermano. Y si yo estoy pasando por una tribulación, yo ahora tengo que entender y tengo que agarrar el texto de Génesis capítulo 39 y tengo que entender que así como Jehová estaba con José, Jehová está conmigo. Tengo que ser un Dios personal, hermano. Yo tengo que ser un Dios personal, tengo que agarrar la Biblia y tengo que aplicarla a mi vida, no al que está de un lado, ni al que está al otro, ni al que está atrás. Yo tengo que aplicarla a mi vida, hermano. Y tengo que entender y decir, bueno, estoy pasando por esto, pero Jehová está conmigo y yo voy a salir de este encierro, de esta cautividad, de esta tribulación, con la mano de Dios. Y ahí, hermanos, en Egipto, comienzan a observar a un hombre, a un joven de 17 años diferente, hermano. Empezaron a observar que Dios estaba con él y que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba, hermano. No, mire usted y yo en Egipto, en nuestro problema y en nuestra tribulación, nos tiramos ahí en la cama y no nos queremos levantar. Y la demás gente dice, no, y eso que va a la iglesia y que dice que es cristiano. No, hermano, en su tribulación usted levántese, usted haga sus actividades, usted sirva en la congregación, usted se dé bendición en su grupo familiar, usted se dé bendición en su trabajo, usted levántese y sea el mejor, que la gente puede decir, caray, este es un cristiano de veras, que está en 1001 tribulaciones, que lo veo batallar, pero que yo veo que se pone a trabajar, que es el mejor, que Dios está con él, y no solamente Dios está con él, sino que también Dios nos bendice a nosotros, porque Dios bendecía todo lo que estaba alrededor de José, hermano. Pero en su Egipto, José tenía a alguien a su favor.
Jehová de los ejércitos. Y quiero ir acercándome al final, hermano. En tu Egipto, Dios puede bendecir a otros. En tu problema, Dios puede bendecir a otros. En Egipto, hermanos, tú puedes obedecer y glorificar a Dios como lo hizo José con la esposa de Potifar. Ahí, hermanos, en tu Egipto, tú puedes glorificar el nombre de Dios. Acuérdate, José ya estaba en Egipto. Él ya estaba ahí. Él ya estaba siendo moldeado por parte de Dios, hermano. En Egipto, José no se quejó de caer en la cárcel, ni se tiró en la angustia y a llorar diciendo: ay, es que mis hermanos me vendieron, ay, pobre de mí. No, allá en la cárcel José entró ahí injustamente y él se puso, dice la Biblia, que servía a los que estaban ahí a su alrededor. ¿Qué le parece? En Egipto, hermano, Dios levantó a José hasta ser el gobernador de Egipto. ¿Qué le parece, hermano? No, esto es tremendo, hermano. Esto es glorioso. De entrar como un esclavo, hermano. De poder haberse quedado ahí tirado y de haber lamentándose ahí que sus hermanos lo hayan vendido. Él se pone prácticamente las pilas, hermano. Y en su Egipto, él sabe que Dios está con él. Y se levanta, crece, hasta que Dios lo pone en un lugar de autoridad, hermanos. ¿Qué vamos a hacer usted y yo, hermanos, en nuestro encierro, en nuestra dificultad? ¿Qué vamos a hacer usted y yo en nuestro Egipto o en nuestro problema, hermano? ¿Nos vamos a tirar o va a ser el tiempo donde usted y yo podamos crecer espiritualmente? Es el mejor tiempo, hermano, es el mejor momento donde usted y yo podemos crecer de maneras impresionantes en las cosas de Dios, hermano. Ahí Dios quiere hacerlo crecer. Mire, es en mis problemas más difíciles, hermano. Es en mis angustias más dolorosas, hermano, donde yo he podido experimentar el cuidado y un crecimiento mucho mayor en mi vida espiritual, hermano. Es cuando más me he decidido buscar la presencia y el rostro de Dios, hermano. Ahí fue en Egipto, hermano, donde José fue preparado para que Dios trajera a su familia a sus planes, hermano. A lo mejor tú no te has dado cuenta o no has imaginado o no has pensado, hermano, que es en tu problema, en tu angustia, en lo que tú puedas estar pasando, que puede ser el medio, no solamente para que tú seas salvo, sino para que aún tu familia pueda ser introducida en los planes y propósitos de Dios, hermano. Mira, en mi familia bastó uno. En mi familia bastó un adicto que se haya arrepentido, hermano. En mi familia bastó uno que el día que él tenía soga lista para colgarse y quitarse la vida, ese día entregara su vida a Cristo y buscara a Dios en su Egipto y luego atraer a su familia, hermanos. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Ese es el propósito, hermano. Dios no te va a dejar en tu tribulación. Es ahí, en Egipto, hermano, donde Israel se multiplicó, fructificó, se aumentó y se fortaleció, dice la Biblia, en extremo. Y se llenó toda la tierra. Es ahí, hermano, donde Dios estaba cumpliendo su plan y propósitos de Génesis capítulo 3. Fructifícate, multiplícate y llena la tierra. Y es aquí donde se cumple la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Una vez que tú y yo pasemos por Egipto,
y entendamos el propósito de Dios, tú vas a poder disfrutar de la palabra de Dios de una manera muy diferente, hermano. Créemelo. Es cuando tú en Egipto entiendes el propósito, entiendes el plan de Dios y puedes agarrar la palabra y la puedes leer de una manera tan diferente. Donde tú puedes abrir la Biblia y te puedes encontrar en un Salmo 114, en un Salmo 115, y donde tú puedes ver las maravillas de un Dios poderoso sacando a su pueblo de Israel de la libertad hacia la libertad. Pero Dios no le dijo: no te voy a quitar de Egipto, te voy a tener que hacer pasar por ahí. Yo te quiero preguntar hoy, hermano, ¿cuál es tu Egipto hoy? Escucha lo que te voy a decir. Tu Egipto, hermano, hoy es el camino para el mejor éxodo, donde Dios mostrará su poder, hermano. Hoy tu Egipto es el lugar adecuado donde Dios está preparando tu rescate, tu salida. Es ahí, hermano, donde quizá tú te sientes como el pueblo de Israel, oprimido, afligido, angustiado. Pero es ahí, hermano, donde en medio de todo eso, de cómo Israel se podía sentir, hermano, en medio de toda esa presión, en medio de todas esas grandes necesidades que ellos estaban pasando, es ahí donde Dios le dice en Éxodo capítulo 3 versículo 7, no lo busques, dice luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es ahí, les dice Dios: yo ya te vi, yo ya te observé. No creas que me he descuidado, no creas que te saliste de mi propósito, no creas que estás solo. Yo estoy contigo, estoy preparando tu salida, tu libertad. Y ahí Dios estaba hablándole a su pueblo: no te preocupes, Israel, yo tengo cuidado absoluto de tu situación. Dios es el dueño, hermanos, de la historia de principio a fin. Hoy Dios nos dice: te voy a hacer libre, pero Egipto es necesario en tu vida. Ahí te voy a probar. Ahí te voy a preparar. Ahí te voy a hacer ahí te voy a hacer valorar la libertad que yo te voy a dar. Y uno, hermano, cuando sale de Egipto y cuando Dios te libra y cuando tú ves la mano poderosa de Dios, mire, no hay manera en la que tú puedes decir: Dios no existe. No, Dios no obró. No, hermano, uno se doblega ante el poder y la majestad del Señor. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Y vamos a orar, hermano. Vamos a orar.